Si seguís mi legislación y cumplís mis preceptos poniéndolos por obra, yo os mandaré la lluvia a su tiempo. La tierra dará sus cosechas y los árboles sus frutos. La trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia a la sementera. Comeréis hasta saciaros y habitaréis tranquilos en vuestra tierra. Pondré paz en el país y dormiréis sin alarmas. Descastaré las fieras y la espada no cruzará vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, que caerán ante vosotros a filo de espada. 5 de vosotros pondrán en fuga a 100, y 100 de vosotros a 10.000. ¿Quiere hablarme de Antonio Gala como si fuera su peor enemigo? Yo no creo tener muchos enemigos y desde luego no hablo mal de ellos. Me parece que a un hombre se le mide un poco por la grandeza de sus enemigos. Pero yo creo que si tuviese que hablar de mí, diría que soy petulante, que soy distante y que soy populista. No es verdad, pero lo diría. Pero usted sí sabe quiénes son sus enemigos. Son los enemigos de todos los movimientos que de alguna forma busquen la paz, el verdadero desarrollo, el progreso del alma humana y no el progreso de la mercantilización, del pragmatismo y del dinero, son enemigos de todos. Perdón, estos movimientos son los que tienen conmigo todo en común y los enemigos de ellos son mis enemigos. ¿Usted ha tirado alguna vez la primera piedra? No suelo ser aficionado yo a la primera piedra. Me parece que las primeras piedras son malas de tirar. Prefiero poner primeras piedras. ¿Pone la otra mejilla? Yo procuro no dar ocasión a que me golpeen la primera. Me parece que es la forma de llegar a la paz. Me parece que con el diálogo, con el convencimiento, con el traslado de la propia convicción, se puede evitar ese primer golpe y no tener que hacer ese parité entre evangélico y ridículo que consiste en poner la otra mejilla. Jesucristo dijo: no ha venido a traer la paz, sino la guerra. No es la guerra. Para conseguir la paz individual, y quien la ha conseguido lo sabe, para conseguir el sosiego social, y quien se ha propuesto, que yo creo que no lo ha conseguido nadie, conseguirlo también lo sabe, se necesita tal violencia, se necesita tal esfuerzo, se necesita tal camino ensangrentado que verdaderamente se puede hablar de guerra. ¿Se puede ser cristiano y fabricar bombas atómicas? Usted sabe que no. Es rotunda, sencilla, radicalmente. No. ¿A usted no le repugna profundamente la lucha humana? No todas las luchas, pero la lucha con el semejante, contra el semejante, me parece la renovación permanente del cainismo. Me parece que hay siempre una raíz económica, como probablemente la hubo en el caso de Caín. Y me da pavor que la economía se instale como reina absoluta de un reino que no es el suyo. Nuestro reino es cordial. Nuestro reino es fraterno. La reina de este reino es la paz. Y detesto esas guerras, que siempre son fratricidas. ¿Cuáles son los verdaderos enemigos de la vida? Los verdaderos enemigos de la vida son esos que nos manejan, esos que nos dan una vida chiquita, esos que nos organizan nuestra propia vida, que nos la empequeñecen y que acaban por matárnosla. Los grandes estados mayores que conducen a los hombres a la guerra, que conducen a los hombres a no ser ellos mismos, cada vez más, a no sentirse vivir. Esos son los grandes enemigos. ¿Se ha dado usted cuenta de que la historia de la humanidad está hecha de guerras? Usted me pregunta si yo me he dado cuenta de eso. Yo le pregunto, ¿se ha dado usted cuenta de que en toda la historia de Europa solo ha habido 50 años de paz?
en toda la historia, y esos 50 años han servido solo para lamerse las heridas causadas por la guerra, para fortalecerse, para prepararse a una nueva guerra. Eso es verdaderamente estremecedor. ¿Fue Caín o fue Abel? Supongo que fue una cuestión de rencillas, como en los Far West americanos, en que los ganaderos no pueden soportar a los agricultores porque les parece que no aprovechan suficientemente la tierra. ¿Pero quién era la paz? ¿Caín o Abel? Yo supongo que la paz no era ninguno. Si la paz hubiera sido alguno, probablemente la guerra no se hubiera hecho. La paz estaba en el Edén. La primera comedia mía, que se llamaba Los verdes campos del Edén, se llamaba así en recuerdo a una frase de O'Neill en El extraño interludio, que escribe y es la siguiente: dicen que existe la paz en los verdes campos del Edén. Hay que morirse para averiguarlo. ¿Usted se atreve, Gala, a definir la paz y a definir la guerra? Yo encuentro que la paz y la guerra son dos estados de ánimo. Me parece que la paz es el estado de ánimo que conduce a la serenidad, al progreso, a la creación, al desarrollo de los pueblos. Y la guerra es un estado de ánimo que significa un desastre interior, ya de los individuos, ya de los pueblos, un desastre que siembra al mismo tiempo el desastre. Me parece que son exactamente contradictorias, son los dos extremos y los dos platillos de una balanza que tiene su fiel infiel a veces en el corazón del hombre. Cuentan que Federico II dijo: yo comienzo por hacer la guerra. Los políticos se encargarán en demostrar que era una guerra justa. ¡Qué horror! Sí, a eso se llama lógica de la guerra. Es una expresión absolutamente atroz, porque la lógica solo tiene un camino. Todos los demás, que son infinitos, son ilógicos. La lógica de lo ilógico es una contradicción repugnante intelectualmente, por lo menos. En cuanto a los dos otros elementos de la frase, resultan exasperantes. Federico II era un emperador muy aficionado a los himnos marciales, a las charangas y a los cañones. Por tanto, un ser lamentable. Y los políticos que justifican esas guerras, los políticos que están por debajo de las armas, pues tienen un cariz humano lamentable también. A lo largo de la historia, ¿cuál ha sido el imperio más sanguinario, Antonio? Todos los imperios lo han sido siempre. Su excusa es que no se puede hacer una tortilla sin quebrar y sin romper los huevos. Lo que no dicen es los huevos de quién. Pero todos los imperios se parecen, porque todos los imperios se imitan los unos a los otros. Los imperios no tienen más arma que la fuerza. Y una fuerza, si no está asistida por la fuerza moral, es siempre despreciable. El imperio de Roma es el que inventa esa terrible falacia de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, que concluye en una definición terrible de Tácito. Hacen la soledad y la llaman paz. La soledad de la muerte. El imperio español en América, los grandes imperios británicos, el imperio norteamericano de ahora, siempre conducen a eso, a una paz falsa, a una paz que solo sirve como un manto que cubre determinadas podredumbres y por tanto no es duradera. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para ganarle la paz al mundo? La voz de los individuos tiene que empezar a oírse colectiva y privadamente. Tienen que empezar a funcionar esas dos pequeñas grandes palabras de todos los idiomas. El yo, como afirmación de una individualidad que protesta frente a las atrocidades de la colectividad, y el no, como una resistencia ante esas batallas a las que nos empujan, a las que nos llevan a latigazos, a zurriagazos, y nos meten en ellas sin ningún motivo, sin que nosotros creamos ni las deseemos. ¿Se puede, Gala, ser pacifista cuando los de enfrente son beligerantes, cuando son viejos guerreros? Creo que el pacifismo consiste precisamente en una actitud antibeligerante, y con los beligerantes es con quien se tiene que ser pacifista, no con los pacifistas, si no, no haría falta el pacifismo. Usted naturalmente es pacifista. Sí, yo soy un profesional de la paz. Tiene usted ahí un libro de Gandhi. Era un profesional de la paz. Russell era también otro profesional de la paz.
Me parece que hay más de lo que creemos. Me parece que somos más en esta lucha paradójica de la paz de los que pensamos. Hay muchos corazones que palpitan al unísono, pero no se les oye. El estruendo de las guerras no deja oír a los corazones de la paz. ¿Cómo colabora usted día a día? Hubo un momento en que el referéndum para la entrada en la OTAN me conturbó. Me parecía que en ese momento la nación estaba por encima del Estado y los ciudadanos estaban por encima de los partidos políticos y el sentimiento de dignidad nacional debía estar por encima de todo. Y entonces encabecé el movimiento del no a la OTAN. Ha habido que esperar muy poco tiempo para que no es que se nos diera la razón porque ya la teníamos, sino que se reconociera la razón. Una Europa bloqueada, es decir, con bloques, no era la Europa que queríamos. No era la Europa digna, libre, de pie que queríamos. Estaba claro por qué entrábamos en la OTAN y no valía la pena hacer ese referéndum, falaz, por otra parte, con 3 condiciones incumplidas. Esa fue mi primera aportación, digamos, belicosa, aunque sea una paradoja al parecer, a favor del pacifismo. Luego, desde entonces, ya no he podido parar. Ya no he podido parar porque me dolería el alma si no dijera lo que tengo que decir. Pero ya sabe usted el peligro de echarle un pulso al Estado, ¿no? Como Séneca. Sí, sí, lo sé. No he visto una reacción más extraña contra los pacifistas que la que han tenido hace bien poco nuestros gobernantes. Los pacifistas, por lo visto, éramos o poetas o aldeanos. Y en la aldea global esa, por lo visto, no pueden entrar los poetas y, desde luego, los aldeanos menos. Éramos retrógrados, deficientes mentales, cursis, infantiles. Éramos brujas que había que cazar otra vez. Menos mal que la guerra ha durado menos de la cuenta, si no probablemente alguno hubiéramos sido quemados en la picota. A mí era difícil destituirme porque nunca he estado instituido, pero de todas maneras se ha hecho lo que se ha podido. Qué curioso. Cómo se ha reaccionado contra el pacifismo. Cómo el que tiene mala conciencia tiene que alzar la voz. Tiene que descalificar siempre. Una vez más, los que no están de acuerdo son contrincantes. No se puede disentir. Y ese es el principio de la guerra. Ese es ya el principio de una guerra que está latente. Una guerra que se puede desencadenar en cualquier momento. ¿La paz es la única salida posible? Me parece que la paz es la única salida airosa, la única salida no difunta con que cuenta la humanidad. La frase de Bertrand Russell decía: al final del siglo sucederá una de estas 3 posibilidades y no puede suceder otra. En primer lugar, que el mundo se termine. En segundo lugar, que la población disminuya por catástrofes bélicas y que se vuelva a la barbarie. Y en tercer lugar, que haya un gobierno que monopolice y controle todas las armas más peligrosas de la humanidad. Creíamos que no iba a ser así. Creíamos que había una 4ª posibilidad, el acuerdo, la concordia, la conciliación. Hemos visto que no, que se va a realizar la 3ª, que un solo gobierno se va a autoerigir en alguacil del universo, en sheriff del universo. Eso es altamente entristecedor. Cuando se pensaba que el mundo iba a ser una aldea global y Europa una casa común, resulta que esa casa ya tiene gobernante y esa aldea ya tiene alcalde. Duro, duro. ¿A qué le suena eso del nuevo orden mundial? No me suena bien. ¿No le da miedo? No, no me suena bien. El orden no puede ser nunca impuesto. El orden tiene que ser el producto de un consentimiento. Eso sucedió ya en la Iglesia, en el Concilio de Basilea. Perdóneme usted que me remonte, pero el paralelo es interesante. Nicolás de Cusa contra Torquemada. Torquemada era español. Cusa decía que la armonía se logra siempre por la concordia. Torquemada era partidario de la imposición. El resultado fue clarísimo. Se galopó hacia la infalibilidad del Papa.
Ahora mismo sucede igual. Nos encaminamos hacia la infalibilidad de un poder, y eso es acabar con todos los demás. Si un poder no está equilibrado, si un poder no está controlado, acaba imponiéndose de una manera feroz, porque no tiene oposición. ¿Qué sucede con esa aldea global y ese extraño alcalde y ese nuevo orden del universo? ¿Es que el universo no tenía ya órdenes? ¿Es que no sabíamos por dónde se va, camino de la paz, camino de la justicia y camino del progreso? ¿Es que hay un progreso que se pueda hacer con la guerra? ¿Qué ha sucedido con esta última? Un médico no quiere nunca, un médico artero, no quiere nunca que su enfermo se ponga del todo bueno. Una economía que está en recesión siempre es aficionada a la guerra porque destruye lo que hay y luego lo reconstruye, con lo cual ella sonríe y se alegra. Alguien que produce armas no quiere nunca que la guerra se acabe. Siempre conviene mantener una zona de conflicto. Una zona que, llegado el momento conveniente, se alce y provoque la necesidad de más armas. Hacer su agosto en un Oriente Medio tan proclive a todo eso es siempre una tentación, y una tentación muy grave. No creo, de momento, en ese orden. ¿Qué le parecen los países democráticos y guerreros? Un país democrático, en principio, es un país que oye a su pueblo, en que el poder está en el pueblo. El pueblo elige a sus gobernantes. Los elige en una extraña campaña de ofertas de supermercado. Solo hay 2 o 3 y tienen precios rebajados. Elige la que le parece que más le conviene, o la que le parece que le va a dar más, o la que le parece que le va a eximir de impuestos. Pero ahí se acaba toda la democracia. Ya no se interviene más. Antes la democracia griega consistía en adivinar un poco cómo era el alma del elegido, y se le vigilaba, día a día. Se iba detrás de él, se le acusaba o se le aplaudía. Ahora no. Ahora el máximo poder se entrega y hasta que llegue otra elección igualmente conturbada, igualmente improbable. Se le entrega las llaves de la despensa, las llaves de los almacenes de armas, la llave de los arsenales. Y él se maneja. Detesto a los estados mayores. Detesto ir a decir a los estados, y casi lo digo. Creo que en manos suyas estamos solo porque ellos tienen que ayudar a que nos desarrollemos en la paz, como la Carta de las Naciones Unidas. La paz y la seguridad a través del orden, a través del consentimiento, a través de la convivencia. Y sin embargo utilizan esos votos dados para meternos en situaciones absolutamente irremediables. No me gusta. Soy un anarquista comprensivo. Entiendo que haya gente que prefiera incluso la justicia al desorden, como Goethe. Pero yo no lo entiendo. La justicia me parece uno de los poquísimos valores absolutos y tiene que estar por encima de todo, por encima del orden también. Por eso me da miedo el nuevo orden, porque creo que es un orden injusto, que va a ser un orden injusto, porque va a ser un orden monopolizado. Sin embargo, no ha habido guerra entre el capitalismo y el comunismo, simplemente que el comunismo ha tirado la toalla. Bueno, bendita toalla, y de momento, porque si el comunismo surgió fue por un abuso del capitalismo. Surgieron los grandes ideales comunistas porque verdaderamente estaban siendo pisoteados por el capitalismo. Yo me resigno con que de momento el comunismo haya callado porque tenía demasiadas cosas que arreglar dentro de los países, pero no es el comunismo el que ha fallado, sino la concreción del comunismo, los regímenes comunistas. Pero me resisto a creer que la gente del Este está devorada por conseguir zapatos de charolo de ante y no libertad. A mí me parece que el capitalismo, con esta reacción de los países comunistas, se ha canonizado a sí mismo. Se ve maravillosamente adorable. Y dueño. No se pregunta en absoluto si él ha cumplido alguna de las cosas que sí ha cumplido el comunismo. Por ejemplo, la aminoración de las diferencias sociales, la sanidad, la cultura, la educación de los pueblos. Eso lo ha cumplido mejor el comunismo que el capitalismo. Eso no se lo pregunta.
y verdaderamente no se da cuenta de lo que él ha hecho, de los destrozos, de las guerras, de la provocación de insumisiones, del mantenimiento de tiranos en países protegidos y bajo su égida, de la sustitución de regímenes cuando le convenía, de la intromisión en las políticas, de la falta de respeto por las historias de los países humildes, de ese pisoteo sobre el tercer mundo. De eso él no habla, porque ya está canonizado. Yo espero que los países del este y sus súbditos, cuando vengan al oeste, nos hagan la vida muy incómoda. Lo espero de todo corazón. ¿Usted ha sido soldado? Sí, he sido. Y no me gustaría volver a hacerlo de ninguna manera. Me lo preguntaba usted por algo. Sí, por si había sido un soldado insumiso. Fui un soldado un poco insumiso porque yo creí que en definitiva iba a civilizar a los militares, que iba a hacerlos civiles. Pero no fue así. Tampoco ellos me militarizaron, pero nuestras relaciones fueron absolutamente poco cordiales. Limitaos a decir que sois del ojo del culo Arizona o de cualquier jodido sitio por el estilo y que os encanta el ejército y callaos. El servicio militar es un problema muy grave, el servicio militar obligatorio. A mí me parece que quizá lo que debiera ser obligatorio sería la objeción de conciencia. Creo que hay otros caminos para conseguir el derecho y la defensa de la patria, esa palabra que tanto se maneja y tan a trasmano, que es el servicio militar, que no enseña nada, que convierte a los chicos que están en esa edad gloriosa, en esa edad en que se es generoso y vulnerable sin saberlo, los convierte en una especie de petates de humillación, en unos sparring de los profesionales, y que incluso tiene tantos riesgos de muerte. No los enseña nada. Yo creo que las únicas guerras decentes que se han hecho en este país nuestro, las han hecho los no militares. ¿A usted le parece uno de los grandes derechos del hombre la objeción de conciencia? Me parece casi una obligación más que un derecho. Me parece que la objeción de conciencia es un derecho no reconocido o no cumplido, como se habla del derecho al trabajo, del derecho al techo y a la casa. Existen los más íntimos derechos del hombre que no se satisfacen por ningún Estado. ¿Cómo no va a ser posible esa objeción de conciencia a alguien que dice yo no, juntando las dos grandes y magníficas palabras? Estoy absolutamente de su lado. Creo que en ese momento en que el joven está en el esplendor de la vida, no puede humillársele de una manera gratuita, no puede hacérsele indigno, no puede hacérsele descreer de lo que es la patria. ¿Qué es para usted el honor? Creo que el honor es una cualidad moral, interior, que proviene de el consentimiento de estar cumpliendo los deberes que tenemos para nosotros mismos y para los demás. Es decir, no se puede confundir el honor con la opinión ajena que tanto daño ha hecho a los españoles. Me parece que el honor es la raíz de nuestra propia alma. ¿Y la patria? Temo a las grandes palabras porque pueden ser utilizadas como bandera. Dios, patria, rey, democracia. La patria para mí es algo mucho más sencillo. Es el sitio donde nacimos, el sitio donde nacen nuestros hijos, el sitio que nosotros cultivamos, la tierra a la que un día esperamos llegar y ser en ella enterrados. Antes que patriota, entonces se siente ser humano. Ser humano, por encima de todo. El mundo es una patria más grande. ¿Y el valor? ¿Qué es el valor? Para mí, el valor es la fuerza que nos proporciona la certeza de nuestras convicciones. Una fuerza, por tanto, moral. Toda fuerza que no lo sea ha de ser desechada. No se nos puede salvar a la fuerza ni la salvación. Si de verdad fuéramos valientes, diríamos no a la guerra, no a la injusticia. Si de verdad fuésemos valientes, no nos importaría pasar por cobardes.
que es esa acusación la que se hace a los que no quieren participar en este embrollo ensangrentado. ¿Puede un gobierno obligar a un hombre a matar? Yo creo que un gobierno, solo en muy contadas ocasiones, y no conozco ninguna, son demasiado pocos contables, puede obligar a matar. La guerra de defensa, la guerra de invasión, no remediada a tiempo, como pudo remediarse la del Golfo, que es la última que hemos padecido, puede suscitar el derecho a la defensa. Pero antes del derecho a la defensa está el diálogo, están las armas de la paz, que son las que yo promuevo y seguiré promoviendo siempre. La guerra da licencia para matar, pero la da también la conciencia. ¿No es el mismo crimen matar a un hombre en la guerra que en la paz? Por lo que en la vida civil se nos condenaría, en la guerra se nos condecora. Cuanto más asesinatos, más y más alta será la condecoración. Esa subversión de valores, esa desjerarquización de valores, pone al hombre en una tensión irresistible. Los que volvieron vivos de Vietnam, Norteamérica, porque es la experiencia más reciente que tenemos, tenían la sensación de que podían seguir matando, o venían abrumados por la responsabilidad de haber matado. En cualquier caso, eran almas desconcertadas. Pero el hombre gala no tiene el instinto de la caza. El instinto de la caza puede. La agresividad. Ya. El hombre tiene tres necesidades esenciales. El amor, para el que necesita sucumbir, que es el instinto de procreación. El instinto de conservación, es decir, el instinto de alimentarse, para lo cual está la caza. Y, de alguna forma, el instinto de mantener su propio territorio, como un perro que alza la pata, para que el otro perro sepa que él allí es el amo. Pero no existe el instinto de la agresividad. Precisamente la agresividad se suscita, y al principio de la conversación lo decíamos, cuando el hombre se agrupa en sociedades más grandes. Yo creo que el hombre primitivo, y es el más instintivo, por tanto, donde pueden estar más claramente definidos los instintos, el hombre primitivo ha tenido que hacer tales saltos en su evolución, ha tenido que improvisar de tal manera que sin la razón y sin la cooperación hubiese sido imposible esa línea evolutiva de crecimiento. Es decir, todo lo contrario de la agresividad es lo que caracteriza al hombre. Esa es una de las grandes mentiras, decir las guerras son irremediables porque el hombre, por instinto, es agresivo. El otro es el agresivo, el enemigo es siempre el que declara las guerras. Nosotros siempre tenemos esa patente de corso de decir, no hemos declarado la guerra, nos han provocado a ella. Hacemos esta guerra para evitar las guerras sucesivas. Todo ese extraño lenguaje, esa doble moral, esa hipocresía de querer, además, quedar bien. ¿Quedar bien con quién? ¿Con los cadáveres? ¿O con los que han producido los cadáveres? ¿A quién se pretende dar satisfacción con eso? Pero usted no siente la agresividad en la calle, en todos los ambientes. No es esa la agresividad de que hablo. Eso es una incomodidad, eso es una desconfianza, eso es un malestar que tiene el hombre porque ya ha dejado de tener fe en sus semejantes. Y eso es una de las consecuencias de la guerra, es el estado anímico de guerra de que hablábamos. Pero no es la agresividad. El hombre se siente inconforme, se siente con la posibilidad de ser atacado por los otros y es lo que lo hace al mismo tiempo atacar. Toda esa delincuencia ciudadana que proviene de las drogas, ¿de dónde provienen las drogas? ¿Qué hemos hecho con nuestra juventud? No con la nuestra personalmente, sino con la de los chicos jóvenes de ahora. Los hemos acostumbrado a un extraño hedonismo, a una extraña complacencia. El que no es rico es un resentido, o es un drogadicto, o es un delincuente. Es decir, lo hemos hecho a imagen y semejanza de una sociedad extraña, perturbada. Y ahora
nos alarma que deserte de los ejércitos. Es decir, la sociedad quiere estar al caldo y a las tajadas. A mí me impresiona mucho eso, la frase de que la guerra es la higiene del mundo. Sí, como en la Edad Media las sangrías. Se sangraba mucho. Se hacían cortes, se ponían sanguijuelas. Luego la medicina se dio cuenta de que eso era malgastar. Pero ahora, ¿por qué se hacen las guerras? Nos dicen que son razones ideológicas. Parece que el comunismo y el capitalismo, hasta ahora, eran congénitos, que eran posturas congénitas. Como fue aquí en la guerra civil, trazaba una raya en la geografía y estos eran rojos y estos eran nacionales. Pero ¿qué forma de dividir es esta? ¿Qué forma de distinguir, de discriminar es esta? No hay otra causa de las guerras que el dinero. No existe otra que favorecer las economías. Absolutamente es una turba de mercachifles que están entrando en el templo del corazón humano sin que el Cristo otra vez los eche a latigazos. Todo lo demás es absolutamente falso. Toda esa especie de melaza que se echa sobre la verdad, sobre la oscurísima verdad de los mercaderes. Por dinero. La guerra es por dinero. Está claro que la guerra es siempre por una razón económica. La economía se ha hecho la verdadera dueña de la casa. La economía manda en los que mandan. La economía ahora está por encima de las políticas, por encima de los pueblos y por encima de las razas. El dinero no tiene fronteras, no reconoce colores de piel, no reconoce malos olores, no le importa nada. ¿Cuántos millones se habrán gastado en guerras en lo que va de año? Yo creo que eso nunca lo sabremos. Nunca se notarán esas cifras, porque resultan verdaderamente vergonzosas. Es una lacra para la humanidad, esas cifras. Yo sé decirle que con el precio de un misil intercontinental pueden alimentarse 50 millones de niños, ponerse en riego 1 millón de hectáreas y plantarse 2 millones de árboles. Mientras una tercera parte de la población del mundo pasa hambre y muere de necesidad, las otras dos están muriendo de guerra. Es algo tan terrible que solo pensar un momento en eso da miedo. Da miedo recapacitar que, sabiendo los seres humanos que se mueren, puedan ser tan duros y tan incomprensivos los unos con los otros. ¿Es posible la paz sin justicia? No, no es posible. La paz es la consecuencia de una justicia. Si no, la paz es volátil, absolutamente efímera, y no conduce sino a otra guerra, porque lo que produce es el resentimiento. Para mí, fíjese usted, ya que ha hablado del pan, Gandhi otra vez decía, no se puede hablar a Dios, no se puede hablar a la gente de Dios si tiene hambre, porque Dios para ellos en ese momento será el pan y la mantequilla. Yo no creo que hay más que una violencia justa, la violencia que se alza contra el tirano, porque hay una especie de matanza colectiva cuando se escatiman, cuando se somete a la gente a unas condiciones de albergue, de alimentación, de supervivencia malas. Entonces, para sobrevivir, sí puede esa gente defenderse. Y esa violencia es loable, porque está producida por alguien de arriba que ha perdido todo el derecho de estar arriba y que tiene que ser destronado. No otra violencia. No otra violencia, sino aquella que verdaderamente conduzca al hombre al valor más absoluto que tiene, que es el de la dignidad. ¿Pero hay algún caso en el que usted pueda justificar una guerra? Yo no veo ninguna guerra justa. Yo no veo ninguna guerra que verdaderamente pueda ser calificada de santa. Ese empleo desconcertado del nombre de Dios, ese empleo de la más alta aspiración del hombre. Los reyes vienen por derecho divino,
Los padres son los encargados de Dios. El Papa es el vicario de Dios. Siempre se emplea esa palabra para hacer la violencia. Siempre se emplea esa garantía que tiene todo poder, cualquier poder, para oprimir, para no dejar expresarse a las almas menudas, cotidianas, frágiles de los hombres. Ya se siembra la violencia en ambientes casi domésticos. Esos padres violentos engendran hijos violentos, porque el niño siente el pavor ante una autoridad que lo martiriza, ante una autoridad injusta, y entonces siempre querrá evadirse de cualquier autoridad que luego venga. Han pasado unos meses de la Guerra del Golfo, señor Gala. ¿A quién sentaría usted en el banquillo de los acusados de esa guerra? Kenneth Galbraith, el grandísimo economista, asesor de gobiernos y de una autoridad indiscutible, ha dicho que esa guerra fue estúpida, que fue innecesaria y que pudo haberse evitado. Y ha añadido que debían subvencionarla y pagarla las clases poderosamente económicas de los Estados Unidos, puesto que en su interés se hizo, por su interés se envió a las clases económicamente débiles. Sentaría en el banquillo una vez más a todos los que quieren sacar dinero de la muerte. Antonio, ¿usted cree que la ONU tiene las manos limpias? Yo creo que la ONU tiene las manos cortadas. La ONU se ha echado a los pies de los caballos. La ONU era un organismo que nos ilusionó. Como nos ilusionó, supongo, a nuestros abuelos les ilusionaría la Sociedad de Naciones. ¿Y qué ha sucedido? Una serie de acuerdos vetados, una serie de acuerdos desaprovechados, una obediencia total, una puesta a disposición, una especie de asesoría jurídica, una especie de aprobador de las órdenes del Señor. Está en este momento muy bajo cero. La ONU es muy difícil que se crea ya en ella y que mantenga la esperanza y la ilusión. No, si después de haber aceptado la propuesta de la utilización de la fuerza por una invasión que en efecto era una invasión injusta, si en este momento quien manda no pone en efecto y en realidad las otras decisiones de la ONU respecto a otras invasiones, todos vamos a salir absolutamente desacreditados. ¿Cuántas estatuas vemos a los hombres de guerra y qué pocas a los hombres de paz? Ninguna. Yo creo que ninguna. La guerra siempre gana. No se sabe cómo. Porque los que vienen después le parecen que tienen buenos ejemplos anteriores, buenos antecesores, y conviene que esos antecesores sean erigidos. Y la historia, Dios mío, la historia no es una lápida conmemorativa, no es una estatua ecuestre, no es un obelisco. La historia es la vida. La historia es el día a día, el gota a gota, la monotonía del trabajo. La mujer que pare y cría a sus hijos. ¿Para qué cría a sus hijos? De verdad puede ser un tópico, pero para que los maten en la guerra. Esa es la vida y esa es la historia. La historia verdadera, que es la sonrisa, la siembra en un huerto y la cosecha de ese huerto y la esperanza. No merece la pena vivir en un estado de guerra. El estado de guerra es como un humo que contamina todo. Se mete por los intersticios de las puertas, por debajo de las ventanas, llega hasta la intimidad más absoluta, hace que el ciudadano se vaya aislando porque crea esa sensación grave de desconfianza. El estado de guerra, más aún que la guerra. Y entonces luego quiere romper el aislamiento, quiere salir de sí, quiere reunirse con los demás, pero los demás están también aislados. Se produce una inconexión, se produce una incomunicación gravísima. Los efectos de la guerra son siempre incalculables. En fin, esperemos que después de esta vida no sigamos en guerra o en paz. ¿Se refiere usted a otra vida? Sí. Yo se la deseo buenísima.
pero me parece que no va a tener usted demasiada ocasión. Me parece que ni esta va a ser mucho tiempo vida si seguimos así. Creo que la Tierra debía sacudirse al ser humano, a este mono que tenía el cerebro un poco más grande que los otros monos, se lo debía sacudir como se sacudió a los dinosaurios, porque lo estamos haciendo polvo entre todos. Estamos matando los mares, estamos despanzurrando seres, estamos destrozando el universo, estamos triturando la belleza de los paisajes. Y hablamos todavía de que hay que controlar la natalidad porque la naturaleza no tiene recursos suficientes, pero si la estamos dejando sin recursos. Si hubiésemos seguido el camino de la naturaleza en este momento, no llegaríamos a donde hemos llegado. Estoy completamente seguro de que los que defienden esas sangrías higiénicas de la guerra son los mismos que defienden que este mundo es un valle de lágrimas, o los que defienden que la teoría de la disuasión era para administrar la justicia y la paz, y los que defienden que las guerras se hacen para evitar otras guerras. Eso es falso. Todo eso es falso. Mientras haya hambrientos e injusticias, explotados, la paz no será posible, ¿no? Es que la paz es la única que puede evitar todas esas lacras. La paz es el único camino de la justicia, de la falta de explotación, de la situación de cada hombre en su puesto de trabajo con una remuneración justa. Eso es la obra de la paz. Nunca es la obra de la guerra. La guerra lo que hace es destruir. La paz es la constructora. Pero no una paz amañada. No una paz en que previamente a la guerra se hayan repartido las reconstrucciones, los países que han destruido meticulosamente para tener luego más que reconstruir. No es ese gesto de decir, ahora te doy el dinero que te he robado cobrándote un interés. No actuar como los deudores venecianos, que liquidaban en vez de su deuda la vida de sus acreedores. Ese extraño plan Marshall a posteriori. Provocar la guerra para provocar la necesidad de poder prestar con beneficio y con usura nuestro dinero. Podemos terminar con una reflexión de Astein. Los pioneros de un mundo sin guerras son los jóvenes que rechazan el servicio militar. Sí, esa es la primera batalla que hay que ganar y el primer gesto. Es necesario darse cuenta de que el militarismo no es nada más que un símbolo de ignorancia y de ceguera. Y ni la ignorancia ni la ceguera pueden ser omnipotentes, porque nos conducirán a la ceguera y a la ignorancia. ¿Quiere decirle algo desde aquí a los gobernantes del mundo sobre la paz? Creo que lo saben todos. Todo el mundo comprende que la paz es el único verdadero camino, que es el camino de la vida y que es el camino del progreso. Pero es difícil sustraerse a determinadas influencias. Es muy difícil decir ese yo y ese no, porque en este momento la soberanía de los estados no es la que estudió y publicó y amparó Bodino. Ya es otra cosa distinta. Hay interinfluencias culturales, económicas, y no serían malas esas interinfluencias de los estados, porque son como las arterias de un cuerpo, y todos tendríamos que formar parte de ese cuerpo, pero suelen traducirse en obligaciones, en reverencias y en seguimientos sumamente peligrosos. No se puede engañar a los pueblos. No puede haber ninguna razón sobre la razón. No puede haber ninguna razón secreta de Estado, ni pública de Estado, que esté por encima de la razón de los ciudadanos. Porque la razón de los ciudadanos es la que ha elegido a los gobernantes, la que le ha dado el poder a los gobernantes, y puede retirárselo. Y haría bien en retirárselo. El pueblo es el que muere.
Yo creo que los estados mayores están apartados en sus búnkers, protegidos, con su copa de whisky en la mano, sobre los grandes mapas. Todo es ya número, todo es ya estadística. Ellos no recuerdan que la gente muere de una en una, que se muere solo, que morir en compañía no quiere decir más que morir al mismo tiempo. Y mandan al degolladero con toda naturalidad a sus súbditos, a la gente que de verdad es la apoyatura de todo, su peana, su pedestal y su razón de ser. Os han enseñado que se mandó a los antiguos: no matarás, y si uno mata será condenado por el tribunal. Pues yo os digo, todo el que trate con ira a su hermano será condenado por el tribunal. El que lo insulte será condenado por el consejo. El que lo llame renegado será condenado al fuego del quemadero. En consecuencia, siguiendo a presentar tu ofrenda al altar, ¿te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Vuelve entonces y presenta tu ofrenda. También os han enseñado que se mandó a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto. Por el cielo no, porque es el trono de Dios. Por la tierra tampoco, porque es el estrado de sus pies. Por Jerusalén tampoco, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes volver blanco ni negro un solo pelo. Que vuestro sí sea un sí y vuestro no un no. Lo que pasa de ahí es cosa del mal.